Tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidas a esta asistencia técnica articulada que convoca la Dirección Técnico Normativa de Docentes con un tema que es clave para la gestión del servicio educativo. Muchísimas gracias a los perfiles convocados el día de hoy de todo el país. Me refiero a los jefes de gestión institucional, a los responsables de personal o de recursos humanos, así como también a los responsables de planillas, a los responsables de remuneraciones y a los especialistas de racionalización. Recientemente se publicó la resolución viceministerial 147-2023 que tiene que ver, por supuesto, con la acción de personal que hoy nos convoca. Me refiero a la encargatura docente, esta posibilidad que tienen los maestros y las maestras en el país de adquirir experiencia ocupando cargos de mayor responsabilidad y por supuesto recibir la asignación respectiva. Pero bueno, no soy yo el experto del tema, vamos a contar con un especialista el día de hoy que va a desarrollar los beneficios, los alcances, requisitos, plazos, en general, el procedimiento respecto a esta normativa recientemente emitida, como mencionaba, la resolución viceministerial 147-2023 del Ministerio de Educación respecto a el procedimiento y las disposiciones para ocupar cargos de mayor responsabilidad, me refiero a la encargatura, en las áreas de desempeño según el marco de la Ley de Reforma Magisterial. Una vez más, muy buenas tardes a nombre de nuestro director Eloy Cantoral Igla, quien por agenda no puede acompañarnos, pero está pendiente de los acuerdos que lleguemos hoy en cuanto a los aprendizajes que tengamos en relación a la norma que vamos a conocer. Quiero comentarles hoy que vamos a desarrollar este espacio en dos momentos bastante diferenciados. Me refiero a una parte expositiva con el experto de la Dirección Técnico Normativa de Docentes, así también luego habrá una parte de resolución de preguntas que ustedes pueden ya plantear en el chat. En el mismo espacio, me refiero en el chat de esta plataforma, estamos colocando un enlace para que ustedes puedan registrar su participación y acceder al material que hemos preparado sobre este procedimiento. Sin más preámbulo, quiero agradecer a todos los servidores que se conectan a esta hora de la tarde y empezar la actividad invitando al coordinador del equipo de prospectiva y desarrollo docente, el doctor James Matos. Muy buenas tardes, doctor. Bienvenido a este espacio. Iniciamos el diálogo con el saludo de nuestro director en representación de su personal. Buenas tardes, doctor. Bienvenido. Buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes con todos los presentes en esta tarde, a los responsables de las áreas de gestión institucional, de personal y recursos humanos, a los de planillas, remuneraciones y racionalización de las instancias de gestión educativa descentralizada. Les damos la más cordial bienvenida a esta asistencia técnica descentralizada a nombre del Ministerio de Educación y en especial del doctor Eloy Cantoral Ligla, el director de la Dirección Técnica Normativa de Docentes, que les hacer llegar su saludo cálido y en este momento para dar inicio a esta primera capacitación en relación a lo que es la resolución viceministerial 147-2023 Minedo, que es sobre las disposiciones para la encargatura de profesores en áreas de desempeño laboral de la ley número 29944, ley de reforma magisterial y su reglamento. En esta tarde tendremos la oportunidad de contar con el especialista José Moreno Ocampo, quien nos hablará muy sucintamente con relación al contenido de esta norma, donde hablaremos del concepto, normatividad, las conformaciones de los comités, sus funciones, cronogramas, actividades, etapas, prohibiciones y todo lo referente a esta norma vinculada a la situación administrativa de la ley de reforma magisterial. Sin más palabras en relación a esto, les damos esta cordial bienvenida y le paso la posta a Eduardo para dar inicio a esta asistencia técnica articulada. Buenas tardes. Muchísimas gracias, doctor coordinador, además del equipo de prospectiva y desarrollo docente, el abogado James Matos, quien ha explicado un poco cómo se desarrollará la jornada del día de hoy. Para quienes se sumen recientemente, bienvenidos y bienvenidas.
El día de hoy desarrollaremos la asistencia técnica articulada sobre encargatura docente en el marco, por supuesto, de la Ley de Reforma Magisterial a partir de la promulgación del decreto de la resolución viceministerial 147-2023, Ministerio de Educación, que fue recientemente publicada. Ya habíamos mencionado que la encargatura docente significa, más allá de ser una acción de personal, una posibilidad que tienen los maestros y las maestras en el Perú de poder tomar experiencia a partir de la gestión y de un cargo que esté disponible por un tiempo determinado y de manera excepcional, por supuesto, con la asignación que esto amerita. Se trata entonces de adquirir conocimientos y experiencia, ¿por qué no decirlo así? Como había mencionado al inicio, vamos a desarrollar esta asistencia técnica teniendo el soporte, como siempre, de la Dirección de Fortalecimiento de Capacidades DIFOCA. Muchísimas gracias por la gestión. Y recordarles que de manera recurrente estamos colocando un enlace para que ustedes puedan registrar su participación. Este estará visible en el chat de la plataforma y de igual manera vamos a, en el mismo espacio, recibir las preguntas que ustedes tengan respecto a los procedimientos, los plazos, alguna situación en particular que deseen resolver con el especialista de la ITEN que hoy nos acompañará. Y como lo dijo ya el doctor Matos, estará con nosotros el abogado especialista normativo de la ITEN sobre estos temas de dotación. Me refiero al doctor José Moreno Campo. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes, bienvenido. Le comento que ya somos cerca de 350 servidores casi ya conectados en estos primeros minutos de la transmisión. Doctor, recientemente se publicó la resolución viceministerial 147-2023 que explica los procedimientos sobre la encargatura docente. Muy buenas tardes, Eduardo. Gracias. Bienvenidos a los compañeros de trabajo de todas las UGELs del país que van a participar esta tarde. Efectivamente, hace poco el Ministerio de Educación ha emitido la norma técnica del proceso de encargatura docente para el año 2023, que obviamente va a servir para las encargaturas del año 2024. Estamos hablando de la resolución viceministerial 147-2023 Minedu, que ha sido publicada el 5 de octubre de este año. De acuerdo, doctor. Conoceremos seguramente los beneficios, las novedades, sobre todo los procedimientos, plazos y requisitos, que es lo que le interesa a los docentes y también a quienes tienen la responsabilidad en las UGELs, en las direcciones regionales de educación y en la gerencia regional de educación de implementar de manera correcta este procedimiento. ¿De acuerdo? Doctor, me toca informarle que tiene aproximadamente casi 60 minutos para su exposición. Yo estaré avisándole cuando el tiempo esté por agotarse para que usted pueda compartirnos las ideas finales de su intervención. De igual manera, vamos a recopilar las preguntas de este momento para que usted, en la segunda parte de esta asistencia técnica articulada, pueda dar respuestas. Sin más preámbulo, doctor, iniciamos entonces esta asistencia técnica. Por favor, comparta su PPT para tener la certeza de que todas las condiciones técnicas están adecuadas para poder iniciar con la jornada. En efecto, ya podemos ver. Iniciamos entonces. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos y bienvenidas. Muy buenas tardes, nuevamente. Entonces empezamos con nuestra tarea de hoy, que es tratar justamente sobre la resolución viceministerial número 147-2023 Minedu, que son las disposiciones para la encargatura de profesores en áreas de desempeño laboral de la Ley 29944, Ley de Reforma Magisterial y su reglamento. Muy bien, ¿qué entendemos por encargatura y cuál es la normatividad a la que vamos a recurrir para encargar nuestros cargos de mayor responsabilidad? Como bien sabemos, la encargatura es la acción de personal que consiste en ocupar un cargo vacante o el cargo de un titular mientras dure la ausencia de éste para desempeñar funciones de mayor responsabilidad. Es de carácter temporal y excepcional, no genera derechos y no puede exceder el periodo de ejercicio fiscal. El profesor encargado conserva la plaza en la que fue nombrado. El encargado en ningún caso el encargo no genera ascenso de escala, ¿no? Eso como una aclaración de este procedimiento. ¿Cuál es la normatividad vigente para adelante? Es la resolución viceministerial 147-2023 Minedu, que hemos emitido a raíz de esta norma el oficio múltiple número 155-2023 Minedu, donde alcanzamos las precisiones para la implementación del proceso de encargatura 2023, porque este año consideramos que es atípico por el tema del concurso de acceso a cargos
de mayor responsabilidad, ¿no? Que todavía está en curso y no concluye. Entonces, tenemos como ámbito de aplicación de esta norma el Ministerio de Educación, las direcciones regionales de educación, las unidades de gestión educativa local, las instituciones educativas públicas de gestión directa, públicas de gestión privada, instituciones educativas de convenio, el Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior, de Educación Básica y Educación Técnico-Productiva. Muy bien. Pasamos entonces a los procesos que tenemos a cargo del Ministerio de Educación o a cargo de nuestro sector que también tiene que ver con el trabajo de cada uno de ustedes, ¿no? Tenemos el proceso de reasignación después del periodo de emergencia, obviamente. Hemos llevado a cabo ya este año entre mayo y julio, que corresponde a los procesos de reasignación por dos causales, que es la causal de interés personal y unidad familiar. Sabemos que el resto de las causales, como el tema de salud y emergencia, se desarrolla durante todo el año, menos en estos 2 meses, porque no podemos afectar las plazas publicadas para estas dos causales de reasignación. Tenemos como segunda actividad y como segundo proceso, diremos, la encargatura, que justamente nos llama esta tarde. En el caso de los cargos de director de UGEL, director de gestión pedagógica de DRE, jefe de gestión pedagógica, especialistas de educación y personal jerárquico, vamos a desarrollar entre el mes de noviembre y diciembre, ¿no es cierto?, de este año. Pero para los cargos directivos lo vamos a llevar a cabo en el mes de febrero y seguramente parte de marzo con aquellos que no logren completar del 2024. ¿Por qué esta diferencia o este plazo? Porque justamente tenemos que esperar que concluyan los procesos de concurso de acceso a cargos directivos. Tenemos otro tercer proceso que es la racionalización, que efectivamente ya hemos pasado el proceso de evaluación, hemos pasado ya el tema de reordenamiento y seguramente alguna que otra UGEL todavía está en este proceso de concluir. Tenemos otro proceso que es la formulación del cuadro de horas. Estamos hablando de educación básica regular nivel secundaria y educación básica alternativa del ciclo avanzado, que empezamos entre la segunda o tercera semana de octubre y vamos a terminar en el mes de diciembre, ¿no? Y tenemos un quinto proceso que es el proceso de contrato docente, ya teniendo a nuestros directores o especialistas encargados, nuestros cargos ocupados, excepto directores, que todavía empezamos en el mes de febrero. Vamos a iniciar con nuestro proceso de contrato docente en el mes de enero del 2024. Pues bien, entonces nos ocupamos hoy del proceso de encargatura de direcciones y de encargatura de especialistas de educación, de directores de UGEL, jefes de gestión pedagógica y demás cargos. ¿Qué es lo más importante de este proceso antes de empezar? Para empezar este proceso debemos tener conformados nuestros comités. Precisamente el oficio múltiple 155 ha sido emitido. En ella señalamos o precisamos la fecha a la que debe estar conformado nuestros comités de encargatura a nivel de UGEL o a nivel de DRE, según corresponda a los cargos. Entonces, ¿cómo conformamos o quiénes conforman estos comités? Como venía diciendo, la UGEL tiene como plazo, o la DRE, para los casos que correspondan como especialistas de DRE y jefes o directores de gestión pedagógica, tenemos entre el 27 y 30 de octubre para la emisión de la RD de conformación. Hasta el 30 de octubre tenemos para remitir a nuestro sectorista de la región la resolución de conformación del comité de encargatura correspondiente, ¿no? ¿Quiénes conforman estos comités? Para los cargos de director de UGEL, director de gestión pedagógica de DRE, especialista de educación de DRE, estas se conforman en la Dirección Regional de Educación o en la Gerencia Regional de Educación, según corresponda. ¿Quiénes conforman? El director de gestión institucional o quien haga sus veces, que hace de presidente, el jefe de recursos humanos o quien haga sus veces, que hace de secretario, y el especialista en racionalización o quien haga sus veces, que ingresa como un miembro. Entonces tenemos 3 miembros del comité que van a trabajar colegiadamente para estos cargos de la Dirección Regional de Educación o la que haga sus veces.
De la misma forma, para los cargos de gestión pedagógica de la UGEL, especialista de educación de UGEL, acompañante pedagógico de UGEL, esto en caso se implemente este cargo, cargos directivos de instituciones educativas y cargos jerárquicos de instituciones educativas del nivel secundario como de educación técnico-productiva, se conforma con los siguientes miembros. Entra como presidente el jefe de gestión institucional o quien haga sus veces. Como secretario, el jefe del área de gestión administrativa. Y como un tercer miembro, el jefe de recursos humanos o quien haga sus veces. Como un miembro adicional, vamos a tener incorporado en este comité como miembro, no como veedor, como miembro adicional, es decir, como un cuarto miembro de estos comités, en caso exista plazas E y B en las UGEL donde convocamos, vamos a integrar como un cuarto miembro titular del comité a un representante de la organización de pueblos indígenas u originarios, ya sea regional o local que esté registrada en registros públicos. Su participación va a ir desde la actividad de revisión de expedientes hasta la adjudicación, es decir, nos va a acompañar durante todo el proceso. Pero algunos dirán, ¿pero qué pasa si no tengo una organización registrada o no hay una organización en el ámbito de mi UGEL? En ese caso, conformamos con los 3 miembros indicados antes y la participación de este cuarto miembro no retrasa y no perjudica el trabajo del comité. Muy bien, pasamos inmediatamente a las funciones del comité. ¿Qué funciones tenemos como comité de encargatura? Debemos cumplir lo siguiente: evaluar el desempeño de gestión del encargo en el plazo previsto en el cronograma. Que por cierto, vamos adelantando, la evaluación de desempeño este año está suspendida. No vamos a llevar a cabo el proceso de ratificación, por tanto, no vamos a evaluar el desempeño. Elaborar la relación de los profesores encargados con evaluación de desempeño de gestión desfavorable y comunicar el resultado a cada profesor previo al inicio de la siguiente etapa. Igual que la primera, como está suspendido, no vamos a llevar a cabo estas 2 tareas. Publicar de acuerdo al cronograma el listado de profesores con evaluación de desempeño de gestión favorable y que cumplan con las condiciones dispuestas para ser ratificados. Estas 3 actividades o estas 3 funciones este año no las vamos a cumplir porque está suspendido el proceso de ratificación. Cuarto, solicitar al equipo de escalafón y legajos el informe escalafonario de encargatura de los postulantes que pertenezcan a su jurisdicción. Vamos a tener postulantes en encargatura de nuestra UGEL y docentes nombrados de otras UGELs. Para aquellos que pertenezcan a nuestra UGEL, solicitamos a la oficina de escalafón el informe escalafonario correspondiente. Verificar que los postulantes cumplan con los requisitos para ocupar el cargo y no cuenten con alguna prohibición, ¿no? Conceder el plazo de 2 días hábiles al postulante a fin de que realice la subsanación documental correspondiente. Numeral 136.5 del artículo 136 de la Ley de Procedimiento Administrativo General. No, vamos a aplicar esta disposición para estos casos. Teníamos el problema de que, a ver, ¿qué pasa si un postulante presenta el anexo 2, que es la declaración jurada de no tener antecedentes penales y otras? No lo ha firmado, o no le ha puesto su huella dactilar, o no lo ha presentado. Como este no es un requisito, le vamos a observar para que en el plazo de 2 días hábiles pueda subsanarla. Si no lo subsana, lo vamos a retirar del cuadro de méritos o de su postulación. Vamos a dar como no presentada su postulación. Pero en la segunda fase, en la primera fase, vamos a requerir que el postulante solo ingrese este anexo 2, que es la declaración jurada, y su solicitud de postulación. En cambio, en la fase 2, como son postulantes de otra UGEL, vamos a requerir que presenten no solo este anexo y su solicitud, sino también el informe escalafonario que le va a tener que emitir su UGEL de origen. Por tanto, si tenemos observaciones al informe escalafonario presentado o a la declaración jurada, vamos a darle de la misma forma 2 días hábiles para que subsane. De no subsanar oportunamente, es retirada su postulación o se toma como no presentado. Muy bien, seguimos con las funciones del comité. Retirar del proceso de encargatura a los postulantes que hayan presentado información falsa o adulterada en el transcurso del proceso. Y además tenemos la obligación de comunicar al director y al área de administración y a la Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios para docentes en un plazo no mayor de 5 días hábiles, ¿no?
vamos a retirar del concurso y además vamos a comunicar a la Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios para que pueda efectuar la acción administrativa correspondiente y al Ministerio Público para que efectúen la acción penal que corresponda. Evaluar los expedientes de los postulantes aptos aplicando los criterios de calificación, anexo 3A y anexo 3B, que es dependiendo del cargo, ¿no es cierto? Que vamos a aplicar dependiendo del cargo al cual han postulado. Elaborar y publicar el cuadro de méritos preliminar de acuerdo con los resultados obtenidos en la evaluación, según los cargos y fases en cada etapa. Vamos a ver más adelante qué fases tenemos y qué etapas tenemos en este proceso de encargatura. ¿Dónde los vamos a publicar? Puede ser en partes visibles de la institución o en los medios de comunicación masiva, que ahora tenemos acceso a las redes sociales, tenemos acceso a nuestra página web, casi todas las UGELs tienen su plataforma virtual, así que pueden publicarla también ahí. Absolver y emitir pronunciamiento definitivo debidamente motivado sobre los reclamos presentados por los postulantes contra los resultados de la calificación de expedientes en el plazo establecido en el cronograma. Obviamente, si publicamos resultados preliminares, a lo mejor hayamos asignado equivocadamente un puntaje y vamos a tener un reclamo al cual vamos a tener que responder documentadamente. Elaborar y publicar el cuadro de méritos final de acuerdo con los resultados obtenidos en la evaluación, según los cargos y fases en cada etapa, en lugares visibles o en los medios de comunicación masiva. Adjudicar las plazas a los postulantes en acto público en estricto orden de méritos de acuerdo con los resultados obtenidos en la evaluación. Registrar en el libro de actas de manera obligatoria todas las actividades que desarrollamos como comité durante todo el proceso. Elaborar y presentar a la UGEL o DRE, según corresponda, el informe final del proceso de encargatura debidamente documentado. Además, debemos adjuntar las actas finales. Ejercer sus funciones durante toda la implementación de las etapas previstas en el proceso de encargatura, solicitar a la dirección de la UGEL o DRE, según corresponda, el apoyo de otros servidores para el correcto cumplimiento de sus funciones. Puede ser que por el tamaño que tiene la UGEL, por la cantidad de plazas vacantes que tenga la UGEL, tenga mayor cantidad de postulantes. Por lo tanto, los 3 o 4 miembros del comité no se podrían abastecer para hacer todas las actividades, por tanto, podrían solicitar el apoyo de otros servidores de la institución para que se lleve a cabo este proceso. Pasamos rápidamente al tema del cronograma. ¿Qué tenemos como actividades dentro del cronograma? Por cierto, el cronograma ha sido ya propuesto por parte del Ministerio de Educación a través del oficio múltiple 155. ¿Qué actividades tenemos? El Minedu traslada a las DRE una propuesta del cronograma, como lo vuelvo a repetir, a través del oficio múltiple 155 para el proceso de encargatura 2023. Ya están en vuestras manos, ya es de vuestro conocimiento. Las DRE o las gerencias regionales de educación deben estar ya emitiendo la resolución respectiva de aprobación del cronograma regional, cuyo plazo es hasta el día 27 de octubre. La DRE puede aprobar un cronograma distinto al propuesto por el Minedu, siempre que se respeten los periodos de tiempo establecidos para el desarrollo de cada etapa y no se reduzcan los plazos señalados para las actividades asignadas a los profesores. Por ejemplo, los plazos asignados o el número de días asignado para la presentación de postulaciones, para la presentación de reclamos, esos no los podemos reducir. La UGEL también puede modificar las fechas, las mismas que debe ser sustentada ante la DRE a fin de que autorice mediante acto resolutivo la que debe ser comunicada a los postulantes con un mínimo de 48 horas previas al inicio de la siguiente actividad que corresponda. Alguno dirá, pero yo ya la he modificado y ya la he publicado para que yo pueda adelantarme con la cobertura de mis plazas. Si no está autorizada por la DRE, no podemos cambiar el cronograma regional. Tenemos que tener la resolución de autorización respectiva de la DRE si es que hemos previsto una modificación del cronograma para nuestra UGEL. La DRE y UGEL publican el cronograma regional en medios de comunicación masiva a su alcance. Muy bien, pasamos rápidamente, más adelante me voy a detener un poco, a la primera etapa. ¿En qué consiste la primera etapa? La primera etapa, de acuerdo a la norma técnica, es la ratificación del encargo de puesto. La ratificación del encargo de puesto es aplicable a los cargos de especialista de educación, de DRE, de UGEL, acompañante pedagógico de UGEL, siempre y cuando esta se implemente, directivo de institución educativa y jerárquico de institución educativa.
y tiene como finalidad encargar por un periodo adicional al profesor que supere la evaluación de desempeño en su gestión como encargado y que cumpla con las condiciones establecidas en la norma. Pero este año no la vamos a realizar porque se encuentra suspendida. Muy bien, pasamos a la segunda etapa. La segunda etapa es la encargatura regular. Tiene como finalidad encargar a profesores nombrados que participan en la segunda etapa del proceso de encargatura en aquellas plazas vacantes que fueron declaradas desiertas en la primera etapa, es decir, para este año, para el año 2024, mejor dicho, en caso de directivos, vamos a tener que convocar todas las que queden vacantes después del concurso de directivos y especialistas, ¿no? En los cargos establecidos en los numerales 5.2 de la norma técnica. Ahí establecemos un cuadro, resumen de cómo se llevan estas etapas de encargatura. Tenemos dos fases por cada etapa, ¿no? En esta segunda etapa tenemos la primera fase, que está clasificada por los cargos y el lugar de procedencia del postulante. En la primera fase van a postular en la UGEL a donde pertenece la plaza, aquellos que tengan para los cargos jerárquicos, profesores nombrados de la misma institución educativa donde se ubica la plaza. Y para el cargo de directivo de IE, especialista de educación de UGEL, acompañante pedagógico, jefe de gestión pedagógica de UGEL, profesores nombrados del ámbito de la UGEL donde se convoca la plaza. Es decir, en esta primera fase es para aquellos docentes que pertenecen a la misma UGEL donde están postulando. Y si son jerárquicos, si pertenecen a la misma institución educativa. Pero además, para los cargos de director de UGEL, especialista de educación de DRE, director de gestión pedagógica de DRE, como estos cargos van a ser convocados por la Dirección Regional de Educación, ahí quien convoca es la DRE y por tanto van a postular aquellos que deseen en la DRE. Y son para aquellos profesores nombrados en el ámbito de la DRE donde se convoca la plaza, ¿no? De todo el ámbito pueden postular ahí porque la DRE es quien convoca estos cargos. Estamos ubicándonos en la primera fase. ¿Y para quiénes postulan en la segunda fase? En la segunda fase postulan en la UGEL a cargos jerárquicos de IE, profesores nombrados del ámbito de la UGEL donde se convoca la plaza. Si vemos la diferencia, en la fase 1 postulan los profesores que pertenecen a la misma institución educativa. Estamos hablando de cargos jerárquicos. Pero en esta segunda fase postulan profesores nombrados del ámbito de la UGEL donde se convoca la plaza. De la misma forma, para los cargos de dirección de institución educativa, especialista de educación de UGEL, acompañante pedagógico, jefe de gestión pedagógica, postulan profesores nombrados de las demás UGEL del ámbito regional. Veamos la diferencia. En la primera fase postulaban profesores nombrados de la misma UGEL, pero en esta segunda fase postulan profesores nombrados en el ámbito regional, es decir, de las UGELs distintas a donde se está convocando. ¿No es cierto? Pero alguno se preguntará y dirá, pero primero en todo caso desarrollamos la primera fase y luego la segunda fase. No, en esta vez vamos a viabilizar de que estas dos fases se lleven a cabo al mismo tiempo, es decir, de forma simultánea. Similar al proceso de reasignaciones, los profesores tanto de las otras UGELs como de la misma UGEL donde se convoca la plaza van a presentar su solicitud en el mismo plazo. ¿Dónde está la diferencia? Cuando nosotros empecemos a calificar los expedientes y a ubicar en la fase que corresponda de acuerdo a la procedencia del postulante. Es decir, si yo tengo 100 postulantes, 40 son de otra UGEL y 60 son de mi UGEL, en la primera fase los voy a ubicar a los 60 que son de mi UGEL. Y en la segunda fase los voy a ubicar a los 40 que vienen de otra UGEL. ¿De acuerdo? Entonces, pasa lo mismo con la tercera etapa. Pero antes, en la segunda etapa, exigimos los requisitos que establece la Ley de Reforma Magisterial en cuanto a la escala. ¿No? En cuanto a la escala. En la segunda etapa, en la encargatura regular, vamos a exigir, por ejemplo, para cargos jerárquicos, que el profesor tenga segunda escala como mínimo. Para cargos directivos,
y especialistas de educación y acompañantes pedagógicos, tercera escala. Para jefes de gestión pedagógica, cuarta escala. Para director de UGEL, especialista en educación, director de gestión pedagógica, quinta escala, de acuerdo a la ley de la reforma magisterial. Entonces, esta segunda etapa que corresponde a la encargatura regular, vamos a exigir la escala mínima que establece la ley de la reforma magisterial y su reglamento. Entonces, en la tercera etapa, ¿qué es lo que vamos a convocar? ¿O en qué consiste? Si ustedes ven, tiene las mismas características, primera y segunda fase. En la tercera etapa, vamos a convocar las plazas que hayan quedado desiertas después de haber convocado o haber hecho el proceso de la segunda etapa. Si todavía nos quedan plazas libres, vamos a tener que convocar a una tercera etapa. Pero en esta tercera etapa, ¿quiénes participan? Profesores con menor escala magisterial a la establecida en la ley. Es decir, la diferencia está en que vamos a considerar la rebaja de escala en esta tercera etapa. El modo de postulación o quienes postulan es similar a la segunda etapa. En la primera fase van a postular en la UGEL o a la UGEL en cargos jerárquicos profesores nombrados desde la primera escala de la misma institución educativa donde se ubica la plaza. En la segunda etapa, recordemos que también era de la misma institución educativa, pero el profesor debe tener segunda escala. En esta tercera etapa vamos a poder postular, o los profesores van a poder postular desde la primera escala. Para cargos directivos de institución educativa, especialista de educación de UGEL, acompañante pedagógico, profesores nombrados desde la primera escala del ámbito de la UGEL donde se convoca la plaza, ¿no? Estamos hablando de la misma UGEL, dentro de la misma UGEL en esta primera fase, igual que en la segunda etapa. En la DRE, ¿quiénes postulan a la DRE? Cargos de especialista en educación de DRE, profesores nombrados desde la segunda escala en el ámbito de la DRE donde se convoca la plaza. Es decir, de todas las UGELs del ámbito regional van a poder postular a los cargos de especialista en educación. Pero hay otra diferencia, ya no está ahí el cargo de director de UGEL, director de gestión pedagógica, jefe de gestión pedagógica, ¿verdad? Ya no están estos cargos porque en esta tercera etapa esos cargos no pueden participar porque no se ha considerado rebaja de escala para esos cargos, para coberturar esos cargos, ¿sí? Segunda fase, ¿quiénes postulan? A cargos jerárquicos de instituciones educativas, profesores nombrados desde la primera escala en el ámbito de la UGEL donde se convoca la plaza. Y para cargos directivos de institución educativa, especialistas de educación de UGEL, acompañante pedagógico de UGEL, profesores nombrados desde la primera escala de las demás UGEL del ámbito regional. Diferencias para entenderlo mejor, ¿no? La diferencia es entre la segunda y tercera etapa es que en la tercera etapa consideramos la postulación de profesores con rebaja de escala, rebajando su escala magisterial. En algunos casos hasta la primera y en el caso de especialista de educación de DRE hasta la segunda. Algunos cargos ya no entran en esta tercera etapa porque no se considera rebaja de escala, ¿no es cierto? Otra diferencia entre la segunda y tercera etapa, vamos a encontrar de que los postulantes de la segunda etapa, va a tener su propio cronograma y en la tercera etapa va a tener otro cronograma. Es decir, vamos a hacer uno tras de otro. Sin embargo, las fases de cada etapa se hacen simultáneamente. ¿En qué va a diferir? En que cada una de las fases va a tener postulantes organizados de acuerdo al lugar de procedencia, es decir, a la UGEL de procedencia y en caso de jerárquicos, si pertenecen a la misma IE o no, ¿no? Y en la segunda fase vamos a tener a postulantes de todo el ámbito regional para los cargos directivos de especialista y otros, pero para cargos jerárquicos a nivel de la UGEL, ¿no es cierto? Entre estas dos fases ya encontramos alguna similitud. Entonces, vamos a tener un cuadro de méritos para la primera fase, otro cuadro de méritos para la segunda fase. En cada una de estas fases vamos a hacer nuestros cuadros de méritos por cargos. Recordemos que para cargos directivos, en cargos directivos también está considerado el cargo de director de IE y subdirector de IE, ¿cierto? Vamos a hacer un solo cuadro de méritos para cargos de director de IE y subdirector de IE sin dividir por niveles. Todos los que postulan a cargos a estos dos, directivo de IE y subdirector de institución educativa,
entran en un mismo cuadro de méritos. Uno, vamos a tener un cuadro de méritos en la primera fase y otro en la segunda fase. En la norma establece que estas dos fases se adjudican uno tras de otro. La primera fase se adjudica antes, o sea, es decir, iniciamos adjudicando con postulantes de los cuadros de méritos ubicados en la primera fase y luego de concluido con la adjudicación de ellos, pasamos a los postulantes de la segunda fase que está integrado por postulantes, si es para cargos jerárquicos del ámbito de la UGEL, y si es para los demás cargos como directores y especialistas, está integrado por postulantes de otras UGELs de la región. Muy bien, pero alguno preguntará, pero José, con la adjudicación de en estas dos etapas, no voy a poder cubrir a lo mejor a las plazas de instituciones educativas E y B. Es verdad, para las instituciones educativas E y B a lo mejor nos sobren plazas, porque no todos van a tener los requisitos que exigimos. ¿Qué requisitos pedimos para el tema de E y B? Primer requisito, que tenga el dominio mínimo de lengua originaria, es decir, intermedio en oralidad, básico en escritura y en las lenguas amazónicas, solamente en el tema de oralidad, intermedio, ¿no? Además, deben tener capacitaciones en EIB y un tercer requisito que sería la experiencia de 1 año en instituciones educativas EIB. Esos 3 requisitos debemos exigir para las instituciones educativas EIB. Pero a lo mejor no podamos cubrir las plazas EIB con estos postulantes de esta segunda y tercera etapa. Entonces nos van a quedar plazas desiertas. ¿Qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es elaborar un cuadro de méritos con los postulantes de la segunda y la tercera etapa. Pero este cuadro de méritos los vamos a organizar en función a los rangos de prelación establecidos en el anexo 6. Entonces, cuando nos estamos refiriendo a los rangos de prelación de lengua originaria, que está establecido en el anexo 6, ¿no? Rango 1 hasta el 5. Es decir, aquellos postulantes, por ejemplo, que tengan un dominio de lengua originaria intermedio o avanzado en oralidad y intermedio y avanzado en escritura, se ubican en el primer rango de prelación. Pero alguno me dirá, pero José, vamos a tener varios postulantes que tengan esa característica a lo mejor, o esos requisitos, ¿no? Ese dominio de lengua originaria, ¿cómo los vamos a desempatar? Los vas a ubicar en el primer rango de prelación, pero los vas a ordenar de acuerdo a sus puntajes. El puntaje va a ser un criterio de desempate de cada uno de esos rangos. Pero si por ahí todos tienen el mismo puntaje, ¿qué vamos a hacer? O si hay algunos docentes que tienen el mismo puntaje, ¿cómo lo desempatamos? Utilizamos los mismos criterios que se utiliza para desempatar a los postulantes en la segunda y tercera etapa. Empezamos por la escala magisterial, pasamos por la formación académica y así sucesivamente. Y como última opción, la antigüedad del título. Entonces vamos a tener un cuadro de prioridad o un cuadro de méritos para cubrir estas plazas de acuerdo a estos rangos de prelación. Pero alguno dirá, pero ya vamos a completar con la adjudicación de estas plazas EIB, pero si aún así me sobra, ¿qué hacemos? Si aún así sobraran plazas de instituciones educativas EIB, se convierte o en la norma establece una excepción que el requisito del dominio de lengua originaria se convierte en deseable. Es decir, vamos a poder adjudicar a docentes que no estén en el Registro Nacional de Docentes Bilingües o no tengan dominio. Eso ya como última opción. Con esas opciones que he descrito en instituciones educativas EIB, seguramente vamos a coberturar las plazas que tengamos vacantes a nivel de la UGEL. Muy bien, pero otros dirán, pero todavía no hemos cubierto todas nuestras plazas. Hay instituciones educativas que no tienen plazas directivas. ¿Qué vamos a hacer? Esas están en las encargaturas que corresponden a situaciones especiales. Y tenemos Doctor Moreno, 3. ¿Sí? disculpe la interrupción. Permítame interrumpir su ponencia para comentarle a los casi ya 600 servidores que se han conectado a esta transmisión que se está colocando un enlace de asistencia para que puedan registrar su participación justamente y luego de acabada esta asistencia poder recibir la presentación que usted está exponiendo ahora mismo y el archivo de esta asistencia en video. Es importante también que puedan dejar sus preguntas en el chat de esta plataforma para poder resolverlas en el segundo momento
de la actividad virtual. Continuemos, doctor. Muy bien, muchas gracias, Eduardo. Hablábamos de que con la primera, segunda y tercera etapa a lo mejor no vamos a poder cubrir todas nuestros cargos directivos, porque tenemos otras situaciones especiales y estamos hablando justamente de estas tres. El encargo de funciones, el encargo en instituciones educativas de convenio y el encargo excepcional. ¿En qué se diferencian esas tres? El encargo de funciones está destinada a cubrir las funciones de director de las instituciones educativas que no tienen plaza vacante presupuestada de director de institución educativa, es decir, de 40 horas cronológicas. Como no tienen, algún docente tiene que hacerse cargo de estas funciones, por lo tanto encargamos a un docente de la misma institución educativa, para lo cual hay también criterios establecidos para ellos, ¿no? Empezamos por la escala magisterial y vamos bajando hasta el final si es que nuestros docentes tienen la misma escala magisterial, vamos desempatando con los demás criterios. Tenemos además la encargatura de instituciones educativas de convenio. En este caso estamos hablando de los directivos y jerárquicos de instituciones educativas públicas de gestión directa a cargo de otros sectores cubiertos que se deben cubrir necesariamente a propuesta del promotor, siempre que el convenio establezca dicha situación. Es decir, si el convenio establece de que la institución educativa o la entidad, o mejor dicho, la institución educativa con la que se ha establecido el convenio señala o contempla de que están en la facultad de proponer para encargatura de directores, nombrar docentes o contratar docentes, si es así, van a tener la posibilidad de proponer a los docentes que cumplan los requisitos de la norma. En este caso, pueden tener hasta la primera escala magisterial, como excepcionalmente y en caso de instituciones educativas de convenio incluso podrían ser docentes de otras regiones del país, ¿no? El requisito primordial, además de las que establece la norma, es la propuesta. Si no tiene propuesta un docente, así tenga la mayor escala magisterial a nivel de la región, no podría encargarse en una institución educativa de convenio. Encargo excepcional. En aquellos casos donde se genera, por ejemplo, plazas directivas por el tema de licencias, por salud u otros motivos administrativos, menores a 30 días, vamos a encargar excepcionalmente a los docentes que, si son directivas, a docentes de la misma institución educativa, empezando por la mayor escala magisterial, ¿no? Si es director de UGEL, vamos a encargar al jefe de gestión pedagógica. Si es jefe de gestión pedagógica, al especialista de educación de mayor escala magisterial en la UGEL. Y así vamos discriminando por cada uno de los cargos. De acuerdo a la norma, estos encargados de forma excepcional que son menores a 30 días no van a poder percibir el pago por jornada adicional de trabajo, ¿no? A diferencia del encargo de funciones. En el caso de encargo de funciones, lo que sí tenemos que hacer es ingresar al sistema Nexus inmediatamente hayamos realizado la encargatura para que el pago de estos profesores sea prevista en su oportunidad, ¿no? Entonces, en el encargo de funciones se le paga por jornada adicional de trabajo a los docentes encargados y en el encargo excepcional, que son menores a 30 días, ojo, no se les paga por la jornada adicional de trabajo. Esto lo establece el mismo reglamento de la Ley de Reforma Magisterial. El artículo 177 nos dice ello. Muy bien, entramos entonces a dos puntos muy importantes. Uno, que son las prohibiciones para postular. ¿Quiénes no pueden postular a este proceso de encargatura o quiénes no pueden participar en este proceso de encargatura? Profesores que se encuentren con medida de separación preventiva o retiro o con instauración de proceso administrativo disciplinario. Profesores que se encuentren inhabilitados administrativa o judicialmente o por norma expresa. Profesores que registren sanción vigente en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles que ha implementado Servir, pero ahí alguno me dirá, pero uno por uno tengo que buscar para saber si estos están registrados o no, y tengo 1000, voy a pasarme todo el cronograma solamente buscando si tienen registrado o no.
Uno, recurrimos a la declaración jurada porque ellos presentan una declaración jurada que es el anexo 2, donde dicen no estar registrados, ¿cierto? Sin embargo, ¿cómo podemos como comité averiguar rápidamente si los postulantes que tenemos están registrados en este registro de servir? El jefe de recursos humanos o aquel especialista que esté delegado para registrar las sanciones que emite la entidad, la UGEL en este caso, o la DRE, tiene la posibilidad de hacer consulta masiva de sus postulantes, es más, de todo personal que tengan en la UGEL. No les va a demorar ni 10 minutos hacer la consulta del total de sus profesores para ver si alguno se encuentra registrado o no. Es más, creo que la Contraloría ya a través del sistema de control interno establece que estos controles deben hacerse mensualmente. Así que pueden hacerlo masivamente a través del especialista o jefe de recursos humanos que debe estar a cargo del registro de las sanciones que emite la entidad en este sistema. Registrar antecedentes penales y judiciales al momento de postular. Encontrarse cumpliendo sanción administrativa de suspensión o cese temporal en el cargo. Encontrarse ocupando en mérito a sentencias judiciales los cargos de director de gestión pedagógica de DRE, jefe de gestión pedagógica de UGEL, especialista de educación de DRE y demás cargos, pero acá estamos viendo que si ellos están ocupando ese cargo a mérito de una sentencia judicial, ellos no podrían participar en este proceso de encargatura. Adicionalmente a ello, establece la norma lo siguiente: el profesor sancionado con amonestación escrita o suspensión no puede participar si es que no ha transcurrido todavía un año después de haber cumplido esa sanción. Estamos hablando, si decimos suspensión, estamos hablando de 1 hasta 30 días sin goce de remuneraciones, ¿verdad? Si después de haber cumplido no ha transcurrido un año, no puede participar en este proceso. El profesor sancionado con cese temporal, estamos hablando de 31 días hasta un año de cese temporal sin goce de remuneraciones. En este caso, si el profesor aún no ha cumplido, o mejor dicho, si no ha transcurrido todavía 2 años después de haber cumplido esa sanción, tampoco puede participar en el proceso de encargatura. Recordando, haciendo remembranza. La primera, si está el profesor sancionado con amonestación o suspensión, no puede participar si no ha transcurrido un año después de haber cumplido esa sanción. Si está sancionado con cese temporal, no puede participar si no ha transcurrido 2 años después de haber cumplido esa sanción. Los profesores designados en cargos de mayor responsabilidad en el marco de la Ley de Reforma Magisterial, salvo que la vigencia de la culminación de su designación sea anterior a la fecha de inicio de la vigencia de encargatura. ¿Qué teníamos como controversia acá? Decíamos en la norma anterior de que estaba impedido un profesor designado participar en este proceso de encargatura. Pero en este caso debemos tener en cuenta que si la vigencia de su designación es anterior a la fecha de inicio del proceso de encargatura, no tendría impedimento para participar. Ejemplo, si un director designado renunciara el día de hoy y su renuncia va a operar a partir vamos a suponer, del 1 de enero, del 1 de enero 2024, pero todavía en este tiempo se encuentra designado, es decir, sigue ejerciendo el cargo como designado, este profesor o este director podría participar en este proceso de encargatura para las plazas que se convoquen con vigencia del 1 de enero de 2024, ¿no? Esa es la diferencia con la norma anterior. No pueden participar postulantes nombrados en una región distinta a donde corresponde la plaza vacante. Es decir, la única excepción en este caso es para las instituciones educativas de convenio, que excepcionalmente pueden encargar a docentes nombrados de otras regiones. Pero en las encargaturas de instituciones educativas de gestión directa a cargo de la UGEL, no se pueden encargar a docentes nombrados en otras regiones del país. Causales de conclusión de encargatura. Alguno podrá decir, pero José, mi director me ha dicho que el tal director de IE no le ha saludado y quiere resolverle o quiere concluirle su encargatura. Si la norma no establece, no podemos hacer eso, ¿sí? Y en este caso, efectivamente, eso no es una causal de conclusión de encargatura.
Y tenemos estas que vamos a mostrarlas, ¿no? Término de la vigencia de la encargatura, fallecimiento del encargado, renuncia del encargado, retiro de la carrera pública magisterial, lo que comúnmente conocemos como cese del servicio, licencia sin goce de remuneraciones notificada de acuerdo a ley. Si un docente encargado de una dirección pide licencia sin goce de remuneraciones, es causal de conclusión de encargatura. Licencia con goce de remuneraciones por más de 30 días continuos o acumulados en el periodo de 3 meses. Si es con goce de remuneraciones, ya sea por salud u otros motivos contemplados en la ley, si acumulan 30 días en 3 meses o, si acumulan más de 30 días, 31 días, vamos a suponer, en el periodo de 3 meses o consecutivos, es una causal de conclusión de encargatura. Licencia con goce de remuneraciones por asumir cargo de regidor municipal o consejero regional. Haber presentado declaración jurada falsa, documentación falsa o adulterada. Haberse adjudicado sin cumplir con los requisitos. Sanción establecida de acuerdo a los literales B, C y D del artículo 43 de la Ley de Reforma Magisterial, aquella emitida por la Contraloría General de la República u otra entidad competente. La vigencia de la reasignación por interés personal o unidad familiar en etapa interregional y permuta de personal encargado, ¿no? Si hay un docente que está con encargatura y hace una permuta, obviamente la vigencia de eso cortará su encargatura. La vigencia de la reasignación por salud o situación de emergencia de personal encargado. Recordemos que estas dos causales de reasignación tienen efecto inmediato. Es decir, al día siguiente de que se le notifique, el profesor se mueve a su nueva ubicación. Por tanto, esta es una causal de conclusión de encargatura, si es que se encontraba encargado. Encontrarse con medida preventiva de separación o de retiro establecida con acto resolutivo. Estamos hablando de docentes que hayan podido ser denunciados por faltas muy graves, por lo que la norma establece que se retire de la institución educativa y se ponga a disposición de la UGEL. Estamos hablando de ellos. Retorno del titular ausente a su plaza de origen. ¿No? Por decir, el profesor ha estado sancionado y hay un encargado, ¿no? En su lugar. Si este docente, vamos a suponer que su sanción era por 1 año y resulta de que declaran nulo en una segunda instancia esta sanción, el titular va a tener que volver a su plaza. Por tanto, es una causal de conclusión de encargatura del que estaba en su reemplazo. Designación por concurso público en la plaza que ocupa el encargado. Justamente por este punto es que se ha suspendido el proceso de ratificación porque vamos a esperar a que los docentes designados asuman el nuevo cargo. Entonces no podíamos hacer un proceso de encargatura para después ir cortando en el mes de enero o febrero. Por cumplimiento del mandato judicial. Si hay una orden judicial que dice que el profesor no puede estar a cargo de una dirección, obviamente es una causal de conclusión de encargatura. Tenemos responsabilidades a nivel de Minedu que lo voy a resumir en algunas muy simples. Una de las funciones, por ejemplo, es emitir el marco normativo, que es, por ejemplo, como la resolución viceministerial 147, u otras orientaciones como el oficio múltiple 155, que tiene que ver con las precisiones para el proceso de encargo 2023 y directivos de los diferentes cargos de mayor responsabilidad. Capacitar en forma presencial o virtual, que estamos haciendo justamente en este momento, publicar a través de la DITEM las plazas vacantes, prepublicar, porque ustedes las UGELes son las que publican, hacen la publicación final después de validar, habilitar las resoluciones de encargatura a través del sistema Nexus y supervisar a nivel nacional en coordinación con las de UGEL el proceso de encargatura de los distintos cargos, ¿no? Como responsabilidades de la DRE, tenemos el aprobar el cronograma a nivel regional sobre el proceso de encargatura, que dicho sea de paso, recalcamos que al día 27 de octubre deben estar todas las resoluciones de aprobación del cronograma regional a nivel del país. Publicar el consolidado de vacantes remitidas por la SUGEL del ámbito regional, conformar los comités de encargatura y llevar a cabo el proceso. Estamos hablando de los cargos de director de UGEL, si es que tienen vacantes, director de gestión pedagógica, especialistas de educación de DRE.
¿no? Supervisar el desarrollo del proceso de encargatura a nivel de UGEL, aprobar la modificación del cronograma que hayan sido solicitadas por las UGEL, ¿no? Resolver los recursos de apelación. Hemos tenido casos que algunas DRE han rechazado de que no pueden resolver como segunda instancia un recurso administrativo. Pues de acuerdo a esta norma, están en la responsabilidad de resolver los recursos de apelación, ¿no? Los recursos de reconsideración, en caso de que se haya llevado el proceso en una UGEL, los resuelve la UGEL. Pero si esta es apelada a la segunda instancia es la Dirección Regional de Educación quien debe resolver estos recursos. Y supervisar el desarrollo de la fiscalización posterior del proceso de encargatura, ¿no? Respecto a la validez de la documentación o a la autenticidad de la documentación. Responsabilidades de la UGEL. La UGEL tiene la responsabilidad de remitir a la DRE la relación de cargos vacantes en los plazos establecidos en el cronograma. Difundir la convocatoria, el cronograma regional del proceso de encargatura, validar y publicar las plazas vacantes, conformar el comité de encargatura, que recalco, el plazo vence el día 30 de octubre. Expedir las resoluciones de encargatura a través del sistema Nexus o el que haga sus veces. Coordinar con el órgano de control institucional para que se realicen las acciones de control. Resolver recursos administrativos de reconsideración. Implementar la fiscalización posterior respecto de la autenticidad de los documentos. Y como una de las funciones agregadas en esta norma, por favor, tomen nota, y tenemos que hacer esto porque hay situaciones en las que algunos docentes que pudieron haber sido sancionados nunca lograron registrar en su escalafón. Por ese motivo es que esta responsabilidad se tiene que cumplir a fin de año. Remitir de oficio en el mes de diciembre a la UGEL de origen del docente encargado, es decir, del docente que viene de otra UGEL, las resoluciones directorales emitidas durante el año, que incluyan al docente encargado para que sean incorporadas en el legajo personal del profesor y registradas en el escalafón magisterial. ¿Qué estaba ocurriendo? Que un profesor encargado en una determinada UGEL, es decir, que no es su ámbito, ha sido sancionado ya sea con amonestación o suspensión sin goce, y la UGEL de origen nunca se ha enterado, por tanto, nunca ha sido registrada en su escalafón, y adicionalmente puede volver a ser encargado al siguiente año porque la UGEL de origen no sabe que ha sido sancionado. Recuerden que ese es un impedimento para poder encargarse, ¿no? Entonces, o una prohibición para poder participar en este proceso de encargatura, el haber sido sancionado con un cese temporal o una amonestación si no ha pasado un año todavía después de haber cumplido. Por eso es importante que estos actos resolutivos sean remitidos a la UGEL de origen del profesor encargado. Muy bien, ya terminando, si hay situaciones especiales, casuísticas particulares en las UGELes, estamos a vuestra disposición los especialistas del Ministerio de Educación para atenderlos. Acá tenemos la lista de los especialistas por regiones, que junto con esta PPT se les compartirá a los correos de aquellos que están registrando su asistencia. Así que si hay situaciones particulares, les vamos a ir absolviendo de acuerdo al caso, porque hay casos en los que no necesariamente vamos a encontrar en la norma y necesitamos consultar con algún especialista. Para eso estamos nosotros. Muchas gracias. Con eso he culminado mi participación. Seguramente ustedes tienen dudas todavía sobre este proceso de encargatura. Esperamos absolver en este corto tiempo las dudas o preguntas que ustedes hayan venido registrando. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchísimas gracias a usted, doctor Moreno. Solo un favor, antes de que deje de compartir, si podría retroceder la lámina anterior donde está la dirección electrónica de la página de la reforma magisterial. Doctor, muchísimas gracias. La siguiente, por favor. Invitar a todos y todas los presentes aquí. La siguiente, doctor. Muy bien. En esa página web usted puede encontrar toda la información actualizada de la encargatura docente, así como otros procesos de gestión docente, por supuesto, en el marco de la Ley de Reforma Magisterial. Los invito a visitar www.minedu.gov.pe/reforma-medio magisterial y ubicar la sección de encargatura para que pueda usted acceder no solamente al marco normativo, sino también a preguntas frecuentes y otras situaciones que van a ayudar
a resolver de mejor manera. Como bien lo ha dicho ya el doctor Moreno, vamos a responder las preguntas que ustedes han planteado, pero tengo una alerta del equipo interno, me comunican que solo el 50% de asistentes a esta jornada virtual se ha registrado en el enlace de asistencia. Vamos a hacer una pausa de 2 minutos para poder organizar las preguntas de un lado y de otro para que ustedes puedan registrar su asistencia en el enlace que vamos a colocar. Es importante que se registren porque van a recibir el directorio, el PPT, así como también el video de archivo de esta asistencia técnica. Entonces, una pausa y regresamos en 2 minutos. No se muevan, por favor, que continuamos con la parte de las preguntas. Volvemos. Nuevamente bienvenidos y bienvenidas a a este segundo bloque de la asistencia técnica virtual que desarrolla el tema de encargatura docente. Muchísimas gracias a los 400 servidores que se han registrado en la asistencia el día de hoy. Sin embargo, aún hay 200 servidores aquí presentes que aún no se han registrado. Vamos a seguir colocando el enlace de la asistencia en el chat de esta plataforma para que ustedes puedan registrarse. Es importante hacerlo porque van a poder contar con toda la información que hemos compartido en el primer bloque, ¿no? Me refiero al directorio de especialistas, al PPT mismo con el procedimiento, las prohibiciones, los plazos, los requisitos en torno a esta oportunidad que tienen los docentes para adquirir experiencia ocupando cargos de mayor responsabilidad de manera excepcional, por supuesto, en muchos de los casos, con la asignación que esto significa. Entonces vamos a continuar con el bloque de preguntas y respuestas. Hemos tratado de ordenar las mismas, doctor Moreno. Déjeme comentarles que ha generado bastante expectativa el tema. Hay preguntas que se han planteado desde todos los territorios del país y vamos a tratar de responder la mayor cantidad de estas. Doctor Moreno, se conecta nuevamente, por favor, para iniciar con este bloque importante para resolver las interrogantes que han ido planteándose en el chat desde el inicio casi de la plataforma. Honestamente, doctor, tengo que mencionarle que no vamos a poder responder todas porque son bastante el número de estas, pero vamos a tratar de responder las que son más recurrentes. Hay algunas inclusive que tienen que ver con otros temas, sin embargo, veremos la forma de poder derivarlas. Una vez más, informo que el enlace de asistencia se irá colocando para que ustedes puedan evaluar, para que puedan registrarse y de igual manera el equipo que está dando soporte a esta actividad colocará otro enlace para que ustedes puedan evaluar la actividad. ¿De acuerdo? Me informan que que accediendo al formulario de evaluación pueden ustedes descargar el PPT de manera automática. Doctor Moreno, tenemos la siguiente pregunta. Tenemos un caso de renuncia de personal directivo, encargado para el año 2023. A la fecha es necesario coberturar por encargo dicha plaza, debido a que esta es con aula a cargo. La consulta es la siguiente: dado que se ha derogado la resolución viceministerial 165-2023 para una nueva encargatura, se debe realizar en el marco de la resolución recientemente publicada 147. Con respecto a los plazos para esta evaluación, ¿puede la comisión del UGEL reducir los plazos a fin de poder atender con prontitud dicha encargatura, o, en todo caso, debemos considerar los plazos que dan en el oficio 155? ¿Qué podemos responder, doctor? A ver, efectivamente, se tiene que coberturar en el marco de la resolución viceministerial 147 del 2023 Minedu. Este proceso es independiente al previsto en el oficio múltiple 155-2023, por lo que podrían definir menores plazos. Es importante precisar que en la convocatoria deberá precisarse que la plaza tiene aula a cargo a fin de que los postulantes se presenten preveyendo cumplir con los requisitos para el dictado del aula. De acuerdo, doctor. Seguimos entonces dando respuestas a nuestros participantes. ¿Qué plazas se publican para el proceso de encargos si se están dando en el proceso de designación? Correcto. Si hemos revisado el cronograma propuesto en el oficio múltiple 155, lo vamos a entender con mayor facilidad. En el primer bloque de cronograma está establecido o se inicia con los directivos de UGEL, especialistas de educación y jerárquicos de instituciones educativas, que ya sus procesos de concurso están concluyendo a fines de este mes, ¿no?
Y para el mes de febrero están programadas los cargos directivos. Por tanto, justamente preveyendo la conclusión de estos concursos. Ahí no habría mayor inconveniente de llevar a cabo el proceso de encargatura, pero en estos plazos establecidos o propuestos por el Ministerio de Educación, que dicho sea de paso, cada DRE lo aprobará con una resolución directoral regional. Doctor, la mayor parte de instituciones educativas de secundaria cuyo director tiene a cargo 12 horas, considerando que muchas de estas plazas directivas son vacantes que están en proceso de concurso para designaciones, ¿cómo se va a aprobar el cuadro de distribución de horas? Porque una vez culminadas las designaciones y su posterior encargatura, ello va a generar modificar este instrumento de gestión. Bien, al respecto, se está emitiendo un oficio múltiple en el cual se establece un cronograma ad hoc para el cuadro de horas 2023, la misma que empieza con la primera etapa a ser desarrollada entre la primera y segunda semana del mes de diciembre. De acuerdo, entonces se informará próximamente sobre estas modificaciones para la elaboración del cuadro de horas pedagógicas para el nivel secundario, entiendo. Solamente un pequeño detalle Así es. metodológico. Al principio de esta asistencia se informó que la manera de participar con las preguntas es a través del chat. ¿De acuerdo? Invito a que sigan, de todo caso, planeando sus preguntas porque algunos servidores presentes están levantando la mano virtual. No podemos abrir el micrófono por el número abrumador que tenemos. Muchísimas gracias por eso, pero en todo caso vamos a seguir con la metodología planteada. Doctor Moreno, para las encargaturas del año 2023, exactamente para el mes de noviembre, en las plazas por reemplazo, producto de vacaciones del personal titular, ¿se tiene que convocar con la nueva norma vigente? Así es. Sin embargo, hay que tener en cuenta algo. Ya no quedan muchos días para el mes de noviembre. Si no nos va a alcanzar el plazo para cubrir por un proceso regular en la etapa regular de la resolución viceministerial 147/2023, vamos a tener un número menor a 30 días. En este caso, operaría el encargo excepcional. Es decir, vamos a encargar a algún docente de la institución educativa solamente funciones y como este cargo a lo mejor tenga sección a cargo, vamos a tener que generar una plaza espejo para atender a los estudiantes, ¿no? Sin embargo, si estos plazos nos alcanzaran para coberturar mediante la etapa de proceso regular, que es la segunda etapa que establece esta norma, tendríamos que ceñirnos a esos plazos. De acuerdo, doctor, informar a los participantes que ya se está colocando el enlace para que accedan al formulario de evaluación. Dato adicional, terminando de llenar este formulario que evalúa esta actividad, pueden descargar de manera automática el oficio. También vamos, perdón, el PPT de esta actividad. También vamos a compartir el oficio 155, acabada la actividad, pero para quienes han podido registrar su asistencia. Así que los invito a que lo sigan haciendo. Doctor, ¿cómo se llevará a cabo el cronograma de plazas directivas, ya que existen plazas vacantes directivas que se están generando por renuncia al 31 de diciembre del presente año? Si el cronograma a nivel nacional, de acuerdo al oficio 155, establece el cronograma de plazas directivas a partir del 31 de enero del próximo año. Efectivamente, este proceso sería independiente a la propuesta de cronograma establecida o propuesta en el oficio múltiple 155 del 2023, por lo que podrían definir plazos menores para su cobertura. Sin embargo, debemos tener en cuenta que la vigencia de esta encargatura tendría que ser al 31 de enero como máximo del 2024, dado que esta tendría que volverse a convocar junto con las demás plazas directivas de acuerdo al cronograma propuesto para el año 2024. De acuerdo, doctor. Hay cerca de 130 servidores que están presentes en la sala que no van a recibir la información porque no se han registrado en la asistencia. Los invito a que lo hagan, por favor. Doctor, usted señala que solo se debe realizar un ranking y se procede a adjudicar uno después de otro. Eso quiere decir que el docente de nivel inicial se puede encargar en la plaza de nivel secundaria o viceversa. Muy buena pregunta, agradecido por esa pregunta. Para aclarar, cuando decimos que un docente puede adjudicar, o se va a hacer un solo cuadro de méritos de plazas directivas que incluye directores y subdirectores, justamente es preveyendo de que hay plazas directivas de instituciones educativas que atienden a más de un nivel educativo.
En este caso, si la institución educativa atiende a más de un nivel educativo y ésta no tiene sección a cargo por el número de secciones que tiene la institución educativa, podría adjudicarse el docente que pertenezca o esté nombrado en cualquiera de los niveles que atiende la institución educativa. Ejemplo, si soy yo docente del nivel secundario, nombrado y he postulado al proceso de encargatura y veo que hay plazas de instituciones educativas integradas, es decir, que atienden a más a los niveles de inicial, primaria y secundaria, y no tiene sección a cargo, entonces, pero que la plaza está ubicada en el nivel inicial. Yo, como profesor nombrado del nivel secundario, podría adjudicarme esa plaza que está ubicada en el nivel inicial porque esa dirección no tiene sección a cargo. Por el contrario, si tuviera sección a cargo, obligatoriamente debe encargarse a alguien nombrado o algún docente nombrado que se encuentra en ese mismo nivel. Es decir, en el mismo ejemplo, si la plaza que se ubica en el nivel inicial tiene sección a cargo porque en los 3 niveles solo tiene pocas secciones, es decir, no alcanza a liberarse, no podría yo, como docente nombrado del nivel secundaria, adjudicarme esa plaza, porque tendría que ser docente nombrado del nivel inicial. ¿Sí? De acuerdo, doctor, nos quedó clara la forma didáctica en la que nos responde. En caso de que el encargo por funciones, la UGEL lo realiza de oficio, según la escala, o en qué periodo. El encargo de funciones es transversal. En el oficio múltiple, el 155, en el cronograma propuesto, ya consideramos que se desarrolla a partir de la segunda etapa de encargatura. Vamos a hacerlo de forma transversal, es decir, no está regido a los plazos que se establecen en estos cronogramas para la segunda o tercera etapa. Podemos ir haciendo el proceso de encargatura y concluir con nuestras encargaturas de funciones antes del 30 de diciembre del 2023. De acuerdo, doctor, un subdirector de institución educativa designado está con licencia con goce de remuneraciones por un mes según del 25 al 24 de noviembre, del 25 de octubre al 24 de noviembre. Tiene reemplazo y si se aplica la resolución 147. Considerando la vigencia, que es del 25 de octubre, que era ayer, ya solo quedarían menos de 30 días. Por tanto, operaría la encargatura excepcional, en este caso, donde se genera una ausencia temporal por periodos menores a 30 días y vamos a tener que encargar a un docente nombrado de la misma institución educativa que, dicho sea de paso, no generará un pago adicional por jornada adicional de trabajo. Doctor, si un director designado renuncia el 28 de febrero del 2024, puede postular al proceso de encargatura a cargos jerárquicos y si esto es posible, ¿hasta qué fecha tendría que presentar la petición de la renuncia y la comisión? ¿Cómo tiene que verificar, ya que el informe escalafonario va a seguir apareciendo como director designado? Bien. Los profesores designados en cargos de mayor responsabilidad en el marco de la ley de la reforma magisterial no participan en el proceso de encargatura, eh, regulado por la presente norma técnica, ¿no? Salvo que la vigencia de la culminación de su designación sea anterior a la fecha de inicio de la vigencia de encargatura. Entonces, en este caso, si su renuncia va a operar a partir del 28 de febrero del 2024, como la encargatura de cargos jerárquicos es a partir del 1 de marzo del 2024, este directivo sí podría participar en este proceso, siempre y cuando su renuncia ya esté aceptada. De acuerdo, doctor. Un docente contratado encargado de la dirección de la institución educativa por funciones, ¿se le paga por encargatura o es ad honorem? En realidad, el proceso de encargo de plazas de cargos de mayor responsabilidad solo está prevista para personal nombrado de carrera. Por tanto, no está considerado el pago de remuneraciones o jornada adicional por cargos de mayor responsabilidad a personal contratado. De acuerdo. La siguiente pregunta. En una UGEL X se ha generado una plaza directiva vacante. ¿Quién debe llevar a cabo el procedimiento? ¿El comité que se conformó para los encargos del año 2023 o el comité que se va a conformar en el marco de la resolución recientemente promulgada 147?
El comité que se haya conformado bajo los lineamientos de la norma técnica aprobada por la resolución viceministerial 147/2023, toda vez que al derogarse la norma anterior no mantienen vigencia los comités que venían funcionando antes. De acuerdo. En la encargatura de funciones no participará el comité, solo el encargado de recursos humanos. Así es. Es responsabilidad de la Oficina de Recursos Humanos. De acuerdo, doctor. En la encargatura directiva por vacaciones del titular 30 días genera remuneración del encargo. Por 30 días, efectivamente, corresponde a las encargaturas de puesto. Menores De a acuerdo. 30 Hay una, días corresponde a encargaturas excepcionales que no tienen pago adicional, que no generan pago de adicional. acuerdo. Doctor, piden que pueda precisar un poco más, explayarse quizás sobre el orden de prelación para cubrir una plaza E y B. Ah, correcto. A ver, si me permite compartir, tal vez. Adelante, doctor. A ver, vamos a ver. Mientras va cargando, yo invito a quienes no se han registrado aún poder hacerlo. Me comentan en interno que tenemos 450 servidores que se han registrado. Somos cerca de 600. Hay casi 150 que aún están pendientes de poder hacerlo. Estas personas que no se registren no van a poder contar con el PPT del doctor que acaba de presentar y que va a volver a hacerlo ahora mismo y con otra información como el video de esta asistencia que estamos preparando apenas termine la actividad. Así que los invito, por favor, si el equipo vuelve a colocar, por favor, nuevamente el enlace, tanto de evaluación como de asistencia, sería importante. Lo vemos, doctor. ¿Se puede ver? No, no. Si lo hace un poco más grande, quizás abajo, en la parte inferior, doctor. Ah, de acuerdo. Ya, ahí se ve mejor. Sí, mucho mejor. Listo. A ver, ahí tenemos el anexo 6, que son los rangos de prelación. Habíamos dicho que si desarrollado la etapa 2, que es encargatura regular, y la etapa 3, encargatura complementaria, nos quedaran plazas desiertas y corresponden a instituciones educativas E y B, debíamos hacer otro cuadro de méritos con los postulantes no adjudicados, pero en función a los rangos de prelación establecidos en este anexo 6. Si nosotros vemos, en el rango número 1 se encontrarían los docentes con dominio oral intermedio o avanzado y escrito intermedio o avanzado. Todos aquellos postulantes que tengan este nivel de dominio, pero alguno me dirá, pero si ya con ese nivel de dominio obviamente se adjudicaron alguna plaza, ¿cómo va a haber postulantes? Recordemos que hay una oportunidad adicional para que los postulantes que no se presenten o estando presentes no adjudiquen puedan ser convocados en una segunda oportunidad. Podría haber quedado alguno de ellos. Entonces, o algunos de ellos. Si teniendo en cuenta eso, vamos a tener seguramente uno o más postulantes en este primer rango. Entre las dos etapas, estamos hablando de la etapa 2 y de la etapa 3, que no hayan adjudicado plaza. Vamos a suponer que tenemos 3 en este rango número 1. Pero si estamos haciendo un cuadro de méritos solamente por estos rangos, obviamente no vamos a saber a quién ponerle primero. Por lo tanto, la norma establece que es un criterio de desempate el puntaje que hayan obtenido en la etapa que se han evaluado, ya sea en la 2 o en la 3. Si yo, José, tengo 25 puntos en la etapa 2 y Eduardo tiene 28 puntos en la etapa 3 y Juan tiene 10 puntos en la etapa 2 y tenemos el mismo dominio de lengua originaria, es decir, intermedio, y yo tengo avanzado. No por tener avanzado yo me voy a ubicar antes. Esos puntajes, es decir, Eduardo, que tiene mayor puntaje, va a ubicarse en el primer orden de este rango para adjudicarse. En el segundo orden me voy a ubicar yo porque tengo el segundo puntaje. Y en el tercer orden, Juana, que tendría menos puntaje, ¿no? Independientemente si el postulante tiene intermedio o avanzado. El puntaje nos va a servir para desempatar o establecer un orden en este rango y en cada uno de los rangos de la misma forma. ¿Sí? Entonces, resumiendo, si en el puntaje
si vamos a tener, si yo como José tengo 20 puntos y Eduardo tuviera 20 puntos, empatamos. Y si Eduardo tiene intermedio en oralidad, intermedio en escritura, y yo también, empatamos. En todo caso, ¿qué criterios vamos a utilizar para hacer el desempate? Vamos a utilizar los mismos criterios que establece para desempatar a postulantes en la segunda etapa y la tercera etapa. Es decir, primero vamos a recurrir a la escala magisterial. Si Eduardo tiene cuarta escala y yo tengo tercera escala, Eduardo pasaría al primer orden para ser adjudicado en este rango. ¿Sí? Si yo tuviera, obviamente por la escala me voy a ir bajando, pero si ambos tuviéramos la misma escala, ¿a qué pasamos? A la formación académica, al puntaje de formación académica. Y si seguimos empatando, vamos pasando al puntaje de experiencia, que tiene que ver en el cargo al que postula o en cargos de mayor responsabilidad. Y si seguimos empatando, al tiempo de servicios oficiales y finalmente como última opción de desempate en este rango, la antigüedad de título. Entonces vamos a tener un cuadro de méritos por cada uno de estos rangos. Primero nos vamos a ubicar de acuerdo al dominio. Ubicamos a nuestros postulantes de acuerdo a su dominio en cada uno de estos rangos. Si hay varios postulantes, desempatamos con el puntaje, ya sea de la segunda o tercera etapa, y si siguen empatando, desempatamos con los mismos criterios que hemos utilizado en la etapa 2 y en la etapa 3. Espero que haya quedado claro con esta explicación. De acuerdo, doctor. Tengo una pregunta que es bastante peculiar y tiene que ver con una escuela unidocente. Permítame ubicarlo, por favor, doctor, porque me pareció una pregunta interesante, sin embargo, la he perdido porque no la... Es una de las últimas preguntas que se han copiado. Aquí está. Doctor, esa es la figura. En una institución educativa, unidocente se encarga por funciones de oficio al único docente nombrado a través de la oficina de personal. Sin embargo, el docente se presenta al concurso de encargos, procedería a admitirlo en el proceso en vista de que ya se encuentra y cuenta con un acto resolutivo de encargo por función desde el 1 de enero del 2024. Es una casuística particular, efectivamente, pero en este caso el profesor nombrado en una institución educativa unidocente que tuviera ya la resolución de encargatura a partir del enero de enero 2024, de acuerdo a lo que ha dispuesto la norma, y haya sido notificada al profesor, lo único que le quedaría para asumir un nuevo cargo es una renuncia a esa encargatura. Y la renuncia sabemos que de acuerdo a la norma, impide la postulación durante todo el año, en cualquier otra etapa. Entonces, si el docente nombrado en una institución educativa unidocente quisiera asumir una encargatura en otra institución educativa, tendrá que comunicar a la UGEL antes de que se emita esta resolución de encargatura de funciones a partir del 1 de enero del 2024. Doctor, finalmente tenemos esta interrogante. ¿Se tiene que emitir una resolución directoral para una encargatura excepcional? Así es, así es. Se emite la resolución de encargatura de funciones por encargatura excepcional. De acuerdo, doctor. Siguen planteando preguntas, pero alertamos que era importante poderlas colocar de manera oportuna y poder organizarlas. Sin embargo, hemos tratado de responder las más recurrentes, inclusive algunas casuísticas que son algún caso complejas para el tema EIB. Doctor, no hay tiempo para más. ¿Qué conclusiones, recomendaciones le daría usted a todos los participantes que hoy han alcanzado más de 600 servidores con alguna responsabilidad seguramente en el proceso de encargatura docente? Así es. En el transcurso de estos meses seguramente nos vamos a ir familiarizando más en cada una de las UGELes con la norma que se ha emitido para encargatura. El propósito de esta norma es acortar un poco el proceso de cobertura de las direcciones, específicamente las direcciones o con mayor incidencia, dado que esta es la mayor cantidad de cargos que tenemos a nivel nacional. Por eso es que se ha organizado en etapas que incluyen fases que antes lo hacíamos de forma dispersa, ¿no? Antes hacíamos, primero concluíamos con nuestros docentes de la misma UGEL, luego pasábamos, si nos sobraban plazas, recién a las demás UGELes de la región, pero ahora lo estamos haciendo en un mismo momento, lo cual va a facilitar la cobertura, lo va a hacer mucho más rápido. Y el tema de EIB que se ha organizado, que se ha tratado de organizar de la mejor forma posible, esperemos que sea una ayuda para cada uno
para cada una de las UGELs que tienen plazas de instituciones educativas EIBE. Sin embargo, la recomendación es que como responsable de recursos humanos, como parte del comité de encargatura de las UGELs, tenemos que leer la norma. No solo una vez, leámoslo 2, 3, 4, 5, 6 veces para que podamos aplicar de la mejor forma posible y que cuando incluso hagan las consultas al Ministerio de Educación o a los especialistas sectoristas de cada región, ya vengamos con consultas o ya vayamos con consultas mucho más específicas que la misma norma tal vez no lo contempla. Pero si no lo revisamos, si no lo leemos y hacemos la consulta, es como si estuviéramos preguntando si la piscina tiene agua o no. Entonces, por favor, nuestra recomendación siempre va a ser revisen la norma, léanlo una y otra vez para que pueda ser aplicada de la mejor forma posible. Esperemos que las direcciones regionales o los gobiernos regionales ya estén aprobando los cronogramas regionales, que recalco, vence al 27 de octubre y los comités de encargatura al 30 de octubre, que cada UGEL debe emitirla. Muchas gracias por habernos atendido. Esperamos haber absuelto algo de sus dudas con esta norma, pero estamos todos los especialistas que estamos compartiendo en la PPT, estamos dispuestos siempre a alcanzar y a absolver vuestras dudas si es que se presentara alguna casuística especial en cada una de las UGELs de todas las regiones del país. Muchas gracias. De acuerdo, muchísimas gracias, doctor José Moreno Ocampo. Él es especialista normativo del equipo de prospectiva y trayectoria docente de la Dirección Técnico Normativa de Docentes del Ministerio de Educación. Ha compartido la información en cuanto al proceso de encargatura según la resolución viceministerial 147-2023, Ministerio de Educación. El equipo de ITEN queda atento a poder resolver cualquier duda, cualquier consulta. Para eso hemos compartido un directorio. Si quiere acceder al directorio y a toda la información de que hemos compartido hoy, voy a responderle al estimado Juan Carlos, creo que es el que ha hecho la pregunta. No te preocupes, estimado, sí, es Juan Carlos Acevedo. Vamos a compartir la información sobre todo a quienes nos han facilitado sus correos. Por eso vamos a dejar la sala abierta algunos minutos más para que en el chat ustedes puedan seguir ubicando el enlace de asistencia y también puedan evaluar la actividad en el otro enlace y poder acceder a toda la información. Muchísimas gracias por sus tiempos y su compromiso por poder estar aquí presente hoy y además cumplir con lo que se indica en la normativa vigente para atender siempre mejor a nuestros maestros y maestras. Muchísimas gracias. Nos vemos mañana. Tenemos otra asistencia técnica a las 10 de la mañana sobre el proceso de elaboración de cuadro de horas pedagógicas. Por favor, vamos a cursar la invitación también, pero les recuerdo a los presentes que mañana a las 10 de la mañana estamos convocándolos para la asistencia técnica sobre la elaboración del cuadro de horas pedagógicas. Muchísimas gracias, no hay tiempo para más, la sala queda abierta para que sigan registrándose. Muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes a todas. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú.